Saludos cordiales, estudiantes del diplomado en Derecho Sanitario. Estamos ya en una nueva clase sincrónica de este primer módulo. Vamos a tratar de continuar desarrollando aquellos temas en el orden de la pirámide de Kelsen, de tal suerte de que podamos ir abordando reglón por reglón. Y en esta tarde vamos a compartirles el contenido del Código de Salud. El abordaje metodológico que les planteo es, aparte de darles la bienvenida, recordarles que la clase presencial va a ser el sábado 15, ¿verdad? Sábado 15, que es este sábado, y tratando de iniciar a las 9 de la mañana, y va a ser en el auditorium de la Facultad de Derecho. A menos que haya algún cambio de último momento, se les va a hacer llegar en su momento. De igual forma, mencionar que va a haber una siguiente clase presencial el sábado 22 y con eso cerramos con broche de oro. Les voy a compartir los objetivos de esta clase 9 y hacer un breve repaso de la clase anterior con el abordaje también de los temas que estamos planteados para esta tarde. Recuerden, es importante sus reacciones, sus preguntas. Yo solamente termino la idea y les doy la participación dependiendo de lo que ustedes consideren que sea necesario aclarar, reforzar o plantear en el desarrollo de esta sesión. Al finalizar, vamos a despedirnos hasta la siguiente clase que va a ser el próximo jueves, ¿verdad? Que hay algunos puntos que lo vamos a ver después del receso. El objetivo de la clase 9 aquí están planteados, van dirigidos al conocimiento del Código de Salud. Esperamos que una vez finalicemos esta clase logremos cumplirlo. En la clase anterior estuvimos abordando los instrumentos legales internacionales. Aclaramos que desde la perspectiva estrictamente legal, en El Salvador, es a partir del artículo 144 de la Constitución, se reconoce de manera general a los instrumentos legales internacionales como tratados internacionales. Sin embargo, hay muchos documentos que estuvimos desarrollando en la clase anterior que caen dentro de la legislación sanitaria internacional. Mencionamos acuerdos, tratados, convención, convenios, pactos y protocolos. Más que un abordaje doctrinal de saber el concepto de cada uno de ellos, lo importante es que desde la óptica de la legislación sanitaria en salud, debemos de tener claro que los instrumentos legales internacionales se tienen que abordar a partir de conocer que en la mayoría de instrumentos legales internacionales debemos de ir a buscar la parte que corresponde al contenido relacionado a la salud. Y por supuesto, ubicar en la realidad concreta de la institucionalidad salvadoreña cuáles son las acciones que se desarrollan para su cumplimiento. Pero por otro lado, hay instrumentos legales internacionales que abarcan la totalidad del documento. Por tanto, se debe de ubicar la relevancia de cara a ese tema sanitario, no solo en la realidad epidemiológica de cada uno de los países, sino que también, por supuesto, de cara al aspecto propio de seguimiento en las acciones que se desarrollen. Para el caso particular de los documentos que atañen en su totalidad a un tema sanitario, debemos de conocer el proceso que le dio origen a dicho instrumento legal internacional. En clase mencionamos el convenio marco para el control del tabaco.
y a través de la participación de sus compañeros se plantearon otros vinculados al área farmacéutica, principalmente al aspecto regulatorio de estupefacientes. Y es ahí donde debemos de ubicar a los instrumentos legales internacionales que abordan en su totalidad un tema sanitario y otros que desarrollan varios temas y entre ese tema desarrollan el aspecto estrictamente sanitario y que lo debemos de conocer. Otra de las conclusiones de la clase anterior es que la legislación sanitaria internacional es la parte que estudia los instrumentos legales internacionales. Por tanto, conceptualmente debemos también ubicar que el término de legislación sanitaria internacional también se conoce como legislación de salud global y es el conjunto de normas legales, procesos o instituciones del derecho internacional público, designados primariamente para el logro de los mayores estándares posibles de salud física y mental de la población mundial. Es así que en la clase anterior les compartimos algunos ejemplos de instrumentos legales internacionales que ya sea en parte desarrollaban temas vinculados a la salud y es así como ubicamos primero en el artículo 25 del convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad todo el componente relacionado a la salud y cómo es importante el saberlo ubicar y principalmente aquellos instrumentos legales internacionales que tengan que ver con nuestro ámbito profesional, pero también tener el conocimiento de algunos otros vinculados con la generalidad de la salud. Y es así que ustedes pueden leer este convenio relacionado a las personas con discapacidad, cómo se desarrollan todos los componentes que esperan que los países desarrollen relacionados a los derechos de estas personas. Otra convención importante es la CEDAW, que te desarrolla en el artículo 12 todos aquellos componentes relacionados a la salud, vinculados a la atención en salud de la mujer, ya sea en el ámbito preconcepcional, de la atención del embarazo, del puerperio y todo el curso de vida de la mujer que este artículo 12 de la CEDAW te está planteando. Vimos un ejemplo de un convenio que es en su totalidad de contenido relacionado a la salud, el convenio marco para el control del tabaco. También ustedes recuerden las siglas en inglés para que si ubican, ustedes estén ubicando un tema de relevancia dentro de la legislación en salud internacional. También vimos cómo los pactos internacionales y para de manera particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12 te plantea aspectos vinculados al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y hacen unos enunciados vinculados a la atención de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y otros aspectos que son de relevancia a tomar en cuenta. Este sería un ejemplo de un instrumento legal internacional que en parte desarrolla el componente sanitario. También mencionamos que los protocolos son unos adendas de un documento anteriormente suscrito. Y es así que los protocolos adquieren los nombres de las ciudades de donde se suscriben o de donde se inicia la negociación. Para el caso del protocolo adicional
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido como el Protocolo de San Salvador. En el artículo 10 se plantea la importancia y relevancia del derecho a la salud, y es así como en los demás artículos ustedes pueden ir ubicando por qué el país desarrolla cierto accionar vinculado a la salud y cómo en la medida que está ratificado, o sea, aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, se convierten en un documento de aplicabilidad legal en el país. También en la clase anterior vimos el Reglamento Sanitario Internacional, que fue adoptado en la Asamblea Mundial de la Salud en el 2005 y entró en vigor en el 2007. Tiene como finalidad y alcance el prevenir la propagación internacional de enfermedades. Este documento adquiere relevancia a partir de todas las posibles epidemias y pandemias que se vislumbran para el siglo XXI. Esperamos que solamente haya sido la del COVID-19. Pero el Reglamento Sanitario Internacional te permite tener un mecanismo de comunicación efectiva entre los países para poder reportar toda dolencia o afección médica, cualquier sea su origen o procedencia, que entrañe o que pueda entrañar un daño importante para el ser humano. Se pretende que se mantenga la pertinencia y aplicabilidad durante muchos años, aunque frente a la evolución continua de enfermedades y de los factores que la determinan su aparición y transmisión, siempre va a ser necesario estarlo revisando. Pero en la actualidad es un instrumento ideal, el Reglamento Sanitario Internacional. Y mirábamos cómo los países deben de tener capacidades en salud pública que te permita no solo contar con un sistema de información epidemiológica transparente, sino que también oportuno, para que si en dado caso se da un evento en un determinado territorio, se dé la voz de alerta a nivel internacional. Ya últimamente la OMS ha desarrollado varias alertas sanitarias que parten de los reportes del Reglamento Sanitario Internacional, porque obliga a los estados partes a notificar a la OMS sobre los eventos que puedan constituirse en emergencias de salud pública y de importancia internacional de acuerdo a los criterios que están definidos. Hay disposiciones que autorizan a la OMS a tomar en consideración a partir de noticias oficiosas, el Estado no notifica para poder estar alerta sobre la vigilancia en salud pública a nivel mundial. También el Reglamento Sanitario Internacional crea una estructura que te permite una funcionalidad conforme a las exigencias y a los procesos tan acelerados que en el siglo XXI estamos afrontando. Y pretende la protección de los derechos humanos también de los viajeros y otras personas, no limitando de manera innecesaria o estigmatizando a algunos países porque tuvieron el valor de poder reportar alguna enfermedad. Ya tenemos ejemplos a nivel mundial, por ejemplo, la peste española, que inició en Alemania y Francia, pero como España fue quien lo reportó, así se le llamó. Entonces ahora se trata tampoco de no estigmatizar, ¿verdad? Ni a países, ni a personas, ni aún, ¿verdad? Aquella enfermedades con nombre de animales, se trata de ubicar de manera científica también la denominación de cada uno. Por ejemplo, la mpox. Los establecimientos del Centro Nacional de Enlace también es otro aspecto de relevancia. El país tiene un Centro Nacional de Enlace con puntos de contacto que son los encargados de estar tramitando las comunicaciones urgentes en cada uno de los Estados miembros.
Otro de los documentos de importancia que vimos en la clase anterior fue el Código Sanitario Panamericano, que este es aún previo a la OPS porque fue una iniciativa del área desde 1924 que se reunieron en La Habana para poder desarrollar un código que definió las funciones y los deberes de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es el antecedente de la Organización Panamericana de la Salud, y estableció responsabilidades y procedimientos para que los países, en caso de tener que reportar algún brote de enfermedad, lo haga de manera oportuna. Esto puede considerarse que fue como un antecedente del Reglamento Sanitario Internacional. Este código todavía está vigente y tiene por objeto prevenir la diseminación internacional de infecciones transmisibles, promover la cooperación entre los países, estandarizar las estadísticas de morbimortalidad, estimular el intercambio mutuo de información sanitaria y uniformar las medidas de protección de las enfermedades. También vimos los reglamentos técnicos en la clase anterior y partimos del concepto que es un documento que establece las características de un producto o de los procesos y métodos de producción conexos, incluidas las disposiciones administrativas aplicables y cuyo cumplimiento es obligatorio. Los reglamentos técnicos se diferencian de las normas porque los reglamentos técnicos son de aplicabilidad obligatoria y las normas de aplicabilidad voluntaria. Por tanto, debemos de tener claro que establece los requisitos mínimos que se deben de cumplir en un tema que se pretende regular. Ahora, también es necesario plantear con este contexto de reglamento técnico los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA, que son documentos administrativos de aplicabilidad obligatoria que cumplen las formalidades desde el momento que es a través de rondas de negociación donde participan no solamente los representantes de cada uno de los ministerios de la región de Centroamérica y República Dominicana, sino que también hay posibilidades que los sectores productivos interesados y aún los particulares puedan participar en este proceso de redacción. Y de igual forma hay un periodo en el cual están en consulta pública que te permite darles aportes de manera específica para antes de su aprobación, que es aprobado en el seno de Comieco, que son los reunión de los ministros de Economía e Integración Económica de la región centroamericana y República Dominicana. En las rondas de negociación de la Unión Aduanera permiten realizar los procesos de elaboración participativa, como ya les comenté. Entonces ahora nos toca desarrollar el contenido del Código de Salud de El Salvador y debemos de partir primero de aquella visión de la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía que se debe de cumplir para garantizar que el ordenamiento jurídico sea armónico en cada uno de los países. Ya desarrollamos lo que está en la cúspide, la Constitución de la República, y vimos el componente sanitario de la Constitución de la República en clases anteriores. Y en esta clase que estábamos repasando, vimos los instrumentos legales internacionales. Ahora bajamos un peldaño más y vamos a conocer, a repasar el contenido del Código de Salud, partiendo que es de extrema relevancia para el desarrollo de una visión del derecho sanitario en cada uno de los países, porque ya dijimos que los códigos es el conjunto de temas similares que se agrupan en un solo documento, y en el país hay varios códigos, ya sea el código penal, el código de comercio, el código mercantil,
Y por supuesto a nosotros nos toca reivindicar, conocer y exigir su aplicabilidad al código que nos corresponde, al código de salud. Y así vamos a seguir desarrollando este orden en nuestro estudio de las clases que todavía quedan. Debemos de hacer algunas consideraciones iniciales del Código de Salud y al final de esta clase yo les voy a pedir por favor que ustedes participen, porque sí quisiera escuchar su valoración al respecto. Dentro de las consideraciones iniciales del Código de Salud se encuentra que representa un esfuerzo de compilación de diferentes temas relacionados al sector salud, de acuerdo al concepto de código. O sea, que compila, reúne temas relacionados a la salud en un solo documento que tendría que ser de fácil consulta, porque está armonizado y articulado cada uno de los temas. El tiempo de vigencia es de 1988, ahora son más de 33 años, ¿verdad? Muchos de ustedes andan abajo de esa edad, por tanto es un documento que requiere un abordaje académico para determinar su pertinencia. Es de mencionar que el antecedente histórico del Código de Salud es el Código de Sanidad de la República de El Salvador, que pasó vigente por 57 años. Entonces la pregunta será, ¿tenemos que esperar no 35 años, sino que hasta que cumpla 57 años el Código de Salud para hacer un esfuerzo para su actualización? Otro de los aspectos que debemos de considerar inicialmente respecto al Código de Salud es que al momento muchos temas desarrollados por el Código de Salud han sido derogados tanto expresa como tácitamente por otras leyes. ¿Qué significa una derogatoria expresa? Significa que otra ley al final, cuando dice disposiciones finales, dice esta ley deroga los artículos tal y tal y tal del Código de Salud. Y es tácita cuando es una ley que versa sobre el mismo tema y es más específica y está más reciente que 1988. Entonces, aunque no diga, uno debe estar pendiente para ver si no ha sido derogado de manera tácita, que es lo más difícil. La responsabilidad de la Asamblea Legislativa es al menos promulgar leyes con derogatorias expresas de otras leyes para evitar malinterpretaciones o conflictos relacionados a las derogatorias tácitas. Otras consideraciones iniciales del Código de Salud es que exige la elaboración de diferentes reglamentos, alrededor de 19. Te exige el contenido del Código de Salud y muchos de ellos no han sido elaborados a la fecha. Es necesario investigar el nivel de conocimiento que el personal de salud tiene del Código de Salud. Es clave el nivel de conocimiento de tan importante documento legal. Y aquí vamos a hablar sobre la primera participación de ustedes. Levanten su mano virtual los que con sinceridad alguna vez ya han estudiado el Código de Salud. Levanten la mano, por favor, virtual, para tener un aproximado de cómo estamos. Entonces, aquí habemos 74 asistentes, de los cuales, muy bien, va aumentando la participación, que me alegro, que me alegro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas, ¿verdad? Entonces miren, 14 con una nueva votación y 15 con el último. 15 respecto a 74. ¿Cuánto es la realidad de una proporción? Y en muchas ocasiones no es porque el profesional no, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, es porque la misma sistema educativo no nos prepara para tener un principio, un enfoque de principio de legalidad, a pesar que el personal de salud somos los más expuestos a la judicialización de la salud. Les agradezco, ya pueden bajar la mano.
electrónica. Entonces, ustedes pueden ver esa proporción, ¿verdad? De cómo estamos, ¿verdad? Sobre el nivel de conocimiento. Yo espero que a partir de lo que veamos ahora, ustedes se animen a poder dar una lectura dirigida. ¿Se recuerdan aquel mecanismo que hicimos respecto a la lectura rápida de los documentos legales que le apliquen al Código de Salud, ¿verdad? Actualmente no existe ninguna iniciativa institucional de conocimiento público, ¿vea? Puede ser que exista alguna iniciativa institucional bien intencionada, pero no es del conocimiento público respecto a la actualización de este código. Ya habíamos visto en las clases anteriores cómo se hacía una analogía entre el tema de la realidad electoral del país y el Código de Salud. Y mirábamos cómo en su momento la Asamblea Legislativa priorizó con la actualización del Código Electoral porque ya tenía mucho tiempo de estar vigente, porque la realidad institucional ya había cambiado con el voto residencial, porque ya habían muchas derogatorias que le hacían perder la armonía al Código Electoral y porque era un tema de interés para todo el país y de el mantenimiento democrático de El Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿el Código de Salud no es un tema de relevancia? ¿No conlleva un nivel de vínculo con la vida y el ejercicio pleno del derecho a la salud? Por tanto, es uno de los aspectos que se necesita desarrollar desde la óptica doctrinal, académica, científica, para dar la relevancia que quiere, para tener propuestas doctrinales desde el derecho sanitario que nos permite fortalecer ese nivel de abordaje. Ahora veamos lo que significa el código. Aquí hay una foto del código original de 1988. Miren ustedes, ni siquiera estaba digitalizado, era otro el formato. Pero mencionarles que el Código de Salud tiene 338 artículos que están divididos por un capítulo único, hay 3 títulos y hay unas disposiciones complementarias. Es de mencionar que el título 1, bueno, el capítulo único te desarrolla el objeto, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Ya el ámbito de aplicación, que son los sujetos que están a disposición del presente código, y es necesario comenzar a determinar que en el título 1 se desarrolla del artículo 7 al 39 todo lo relacionado al Consejo Superior de Salud Pública y cada una de las juntas, ¿verdad? Sin embargo, más adelante también te desarrolla el proceso para la aprobación del ejercicio profesional, pero en el título 1 ustedes pueden ubicar todos los aspectos vinculados al Consejo Superior de Salud Pública. Yo les aconsejo que para que ustedes le encuentren un nivel de relevancia a la lectura del código, comiencen por leyendo el título 2, que desarrolla las atribuciones del Ministerio de Salud vinculado a la función sanitaria, a la función reguladora, y lo desarrolla desde el artículo 40 hasta el 277. Los invito a que ustedes lean este título 2. Y el título 3 te plantea las infracciones, sanciones y competencias y procedimientos, que va del artículo 278 al 328, con las disposiciones finales del 329 al 338. Acá, en la medida que ustedes logren ubicar la relevancia de las atribuciones del Ministerio de Salud, se van a ir interesando sobre este documento. Si ustedes inician con leyendo desde el capítulo 1, ya cuando lleguen al título 2 puede ser que ya no tengan mucha energía. Inicien en el título 2 para ir viendo cómo se vincula con su ámbito profesional. Ahora, en las disposiciones generales, en el capítulo único del Código de Salud, se plantea
todo el desarrollo de los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social. Recuérdense que para 1988 la discusión referente a que la salud era un derecho se vinculaba mucho todavía con aquel enfoque del siglo XVIII, que la salud estaba vinculada a la asistencia social. Recordemos que muchos de los hospitales en nuestro país y en toda la región latinoamericana iniciaron con esa visión de asistencia social para aquellos desposeídos, y muchas de las personas que eran ricas y poderosas de su tiempo donaban parte de su patrimonio para poder garantizar que existieran estos hospitales con un enfoque más religioso. Y por eso ustedes pueden ver las características en el país del Hospital Nacional Rosales, que fue donado por José Rosales, y porque al centro del hospital había, no sé si ya se remodeló y ya no está, había una capilla para desarrollar la devoción a Dios. Y el otro ejemplo es el Hospital Nacional Benjamín Blum, ¿verdad? Que cuenta la historia no verificada que Benjamín Blum tenía muchas mascotas y que le falleció su perrito querido, ¿verdad? Y él sintió un gran dolor, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí dijo, bueno, si a mí me ha dolido la muerte de mi mascota, ¿cómo no le va a doler a mis peones la muerte de sus hijos? Y por eso donó parte de su patrimonio para la creación del Hospital Nacional Benjamín Blum. Entonces, ese enfoque de asistencia social viene desde el siglo XVIII. Disposiciones generales te plantea la obligatoriedad de colaborar con las autoridades de salud pública y de coordinar actividades. De igual forma, plantea que tanto el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud están bajo la sujeción del Código de Salud, y desarrolla también el componente de las juntas de vigilancia. De igual forma, orienta sobre otros organismos del Estado y da también orientación respecto a los servicios privados de salud. Más adelante, con la promulgación de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se integran al sistema al sector privado. En el título 1, ¿verdad?, que está vinculado al Consejo Superior de Salud Pública y a las juntas, se plantea la naturaleza, las atribuciones del Consejo, las atribuciones de las juntas, el patrimonio, a partir que es una instancia autónoma, el ejercicio de las profesiones, las obligaciones, derechos y prohibiciones. Hay muchos de los profesionales en salud que ni siquiera saben cuáles son lo planteado en el artículo 33 al 39 vinculado a las obligaciones, derechos y prohibiciones. Es importante conocerlo. Y por supuesto, la relevancia del registro para que se pueda garantizar el ejercicio profesional anual. Yo espero que ya todos ustedes, excepto los abogados que están en este curso, en este diplomado, puedan ya haber pagado su anualidad en el Consejo Superior de Salud Pública. Si no lo han hecho todavía, están sujetos, están vulnerables ante cualquier problemática. Con respecto al Consejo Superior de Salud Pública, recordemos que ya lo habíamos visto en la clase anterior, que es el único que de manera expresa en el artículo 68 dice que el Consejo Superior de Salud Pública está nombrado tal cual. Por tanto, cualquier modificación al nombre del Consejo Superior de Salud Pública requerirá una reforma constitucional, porque es la única institución que su nombre está reflejado tal cual en la Constitución de la República en el artículo 68. Acá debemos de tener una particularidad propia de nuestra legislación y nuestra poco desarrollo doctrinal del derecho sanitario, ya que aplica para la funcionabilidad del Consejo Superior de Salud Pública tanto la ley, ¿verdad?, que ya dijimos que viene desde 1956-58, como del 58, perdón, sí, ahí está planteado, del 10 de septiembre del 58,
y que también de manera supletoria se aplicaba la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Para la implementación de los procesos en la actualidad. Anteriormente se aplicaba supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles en los autos de sustentación y efectividad de notificación. Ahora todo alineado a la ley de procedimientos administrativos. Pero no solamente se aplica en lo contenido en el Código de Salud, sino que también en la ley del Consejo Superior y las Juntas y la ley de procedimientos administrativos. Por tanto, todo el componente vinculado a procedimientos se deroga de manera tácita a partir de la aprobación de la ley de procedimientos administrativos. Es de mencionarle que en el título 2 se menciona cómo anteriormente se conocía el Ministerio de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es la misma realidad de Guatemala, ¿verdad? Pero a partir de la reforma de salud se hicieron las modificaciones y pasa a ser Ministerio de Salud, MinSal, producto del reconocimiento de la salud como un derecho. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Ministerio de Salud que están reflejadas en el Código de Salud? Pues ustedes las pueden ir viendo. Aquí ustedes identifican, por ejemplo, la higiene materno-infantil y preescolar y escolar, la salud mental, saneamiento ambiental, y cada una de ellas vamos a ir haciendo algunas consideraciones, ya que con el correr del tiempo en cada uno de estos temas, por no decir la mayoría, ya requiere un abordaje diferente, ¿verdad? Así es, fíjense que mencionarles con lo que menciona Roberto Eduardo García, que la Asamblea Constituyente de 1950 creó el Consejo Superior de Salud Pública y en el 56 se emitió la primera ley y los organismos de vigilancia, que fue sustituida por la del 2 de septiembre del 58. Por eso yo mencionaba el periodo del 56 al 58 y que el artículo 3 te plantea que gozarán de autonomía de sus funciones y el 5 que te define cuáles son las juntas. Ahora ya sabemos de clases anteriores que son 7 juntas, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan esta claridad porque en la medida que se desarrolla un escenario de estudio, es importante toda esta información. Escenario de estudio del derecho sanitario, ¿se recuerdan? Ahora estábamos con las atribuciones del Ministerio de Salud y vamos a tratar, por ejemplo, de ver lo que significa en la actualidad las acciones de los núcleos sociales, cómo está planteado también el aspecto de nutrición, el aspecto de agua potable, ¿verdad? De igual forma que tiene que plantearse con los baños públicos o, en su defecto, los alimentos y bebidas, qué son los artefactos sanitarios, cómo se plantea el seguimiento de la basura y otros desechos, las urbanizaciones, las edificaciones y cada uno de los temas que para 1988 era atribución del Ministerio de Salud y es una gran cantidad. También, por ejemplo, las autopsias, los trasplantes de órganos que estaban planteados en en el contenido del Código de Salud como atribuciones del MinSal. Yo les solicito que en el aula virtual, en el foro semanal 3, ustedes desarrollen una sección que a ustedes les haya llamado la atención del título 2, ¿verdad? Del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahora MinSal, porque ahora vamos a hacer algunas consideraciones de actualidad con todas estas atribuciones. También te planteaba cómo iban a ser las notificaciones, el aspecto de las enfermedades cuarentenables, las enfermedades contagiosas, ¿verdad? La prohibición de cultivo de microorganismos, cómo se abordaba la zoonosis, el dengue,
¿verdad? Que es una arbovirosis, ya nuevamente nos está afectando también el Zika y el chikungunya, que no se esperaba para ese tiempo y que esperamos que no nos golpee la fiebre amarilla porque utiliza el mismo vector de la Aedes aegypti. Entonces, a partir de eso, debemos de tener claro que yo abro un paréntesis. Fíjense que la Constitución de 1950 de El Salvador fue un parteaguas, se le llama, en la historia constitucional del país, porque a partir de dicha Constitución se comenzaron a reconocer de manera directa muchos derechos. Y uno de ellos fue de manera taxativa el derecho a la salud y cómo te permitió dar origen a mucha institucionalidad. Entonces, para su momento, la Constitución de 1950 fue un gran boom, ¿verdad? Que te permitió revalidar ese contrato social de la sociedad salvadoreña. Por supuesto, posteriormente hubo mucha convulsión en el país, pero se plantea que la Constitución de 1950, con la gran cantidad de derechos que antes no se reconocían y que ahí se reconocieron, descomprimió por 2 décadas el conflicto en el país, ¿verdad? Sin embargo, es importante el poder tener claro que, por ejemplo, como ya lo menciona su compañero, en 1950 surge el Consejo Superior de Salud Pública por reconocimiento institucional y todas las reformas constitucionales, todas las nuevas constituciones a partir de 1950 han respetado en el grueso el contenido de dicha constitución, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta constitución de 1983 es una continuidad jurídica de la constitución de 1950. Nos plantea también otro aporte que en 1958 habían algunos miembros propietarios del gremio farmacéutico que es importante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Que forman parte de la historia del país y que son muy determinantes no olvidarlos. Entonces, en la línea de discusión que corresponde a esta semana 3, por favor, planteen alguno de estos que les haya llamado la atención. Ahora vamos a comenzar comentando algunas de las atribuciones, o sea, vamos a darle algunas consideraciones a las atribuciones del MinSal, porque son importantes tenerlas claras. Por ejemplo, la relacionada a la higiene materno, infantil, preescolar y escolar. Es de mencionar que al respecto, desde 1995, en la administración Calderón Sol, se desarrolló el programa de escuela saludable. Posteriormente surgió el programa de alimentación y salud escolar PASE en el 2017 en la administración Sánchez Serén, y en la actualidad es la estrategia Crecer y Aprender Juntos, CAS, ¿verdad? En la administración Bukele Ortiz, vinculado a este componente del código de salud, ¿verdad? Otro de los aspectos a tomar en cuenta es en el tema de salud mental. Acá, con la aprobación de la Ley de Salud Mental del 2017, existe la posibilidad de la derogatoria tácita del contenido del Código de Salud en este componente. Sin embargo, es necesario hacer un estudio para determinar si se aplicará de manera complementaria o supletoria, ¿verdad? Porque los contenidos vinculados a la salud mental en el Código de Salud son bien escuetos y no contravienen en nada al contenido de la Ley de Salud Mental. Es necesario, pues, un estudio al respecto. Relacionado a la seguridad e higiene en el trabajo, debemos de tomar en cuenta que con la aprobación de la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo en el 2010,
existe la posibilidad de la derogatoria tácita, ¿verdad? Del contenido del Código de Salud. Sin embargo, también es necesario si se aplicará de manera supletoria. En este tema yo más bien creo que hubo una derogatoria tácita, ¿verdad? Ahora hay algunos elementos que va dirigido directamente al personal de salud, que es de ver si todavía se toma en cuenta en este apartado del Código de Salud. Y fíjense que en aquel tiempo todavía se manejaba el concepto de higiene en el trabajo, ¿verdad? Más que de seguridad y salud ocupacional. Otro de los temas de mucha importancia es el de saneamiento ambiental. En el de saneamiento ambiental debemos de conocer que el concepto utilizado en la actualidad es de salud ambiental, que es más amplio, y que el concepto de salud ambiental, uno de sus componentes es el saneamiento ambiental, ya que incluye la contaminación del aire, del agua, el ruido, las emisiones químicas, la contaminación alimentaria, el agotamiento de la capa de, el agotamiento del ozono y las consecuencias del cambio climático, que ahora ya se ubica no solo como un cambio climático, sino que como una crisis climática. Ya nadie puede negar que estamos en un país más caliente, en una temperatura que cada vez va aumentando más y que es peligrosa, ¿verdad? Para la sobrevivencia de la vida en el planeta. Por tanto, el saneamiento ambiental es una de las partes de salud ambiental. Y lo debemos de tener en cuenta porque en su momento, en 1988, solamente se considera saneamiento ambiental y no la complementariedad que implica la salud ambiental. Ahora, respecto al abordaje del tema de salud bucodental, mencionar que actualmente se utiliza el concepto de salud bucal. Durante el contexto de la reforma de salud en el 2009 al 2015, se incluyó todos los reportes de producción diaria de lo generado en la atención ontológica, así como también la aprobación de muchos instrumentos técnicos jurídicos vinculados al ámbito odontológico. Y esto te permitía dar relevancia a lo planteado en el Código de Salud, pero que en su momento se plantea como salud bucodental y que actualmente se menciona como salud bucal. Uno de los temas de relevancia, por ejemplo, es la Política Nacional de Salud Bucal, que te da la guía a seguir en este ámbito. Otro de los componentes importantes es la promoción de la salud, que es un tema relevante y diferenciador. Requiere priorización por parte del ente rector, es así que se ha promulgado en el quinquenio anterior una política nacional de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque se pretende que se traduzca en acciones concretas a nivel de las acciones sanitarias de los establecimientos de salud. Y tanto en la pandemia del COVID-19 como en el abordaje de las principales causas de consulta, ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, ya sea la hipertensión, la diabetes, que requiere un fuerte componente de promoción de la salud, de tal suerte de que el impacto de mortalidad sea menor, ¿verdad? Entonces es importante tener claro que estamos en temas que se plantearon en el 98 y que es necesario hacer una lectura para ver cómo se estaban abordando en ese tiempo, pero que 35 años después esa circunstancia ya ha cambiado, ¿verdad? Y que es necesario tomar en cuenta esas consideraciones, ¿verdad? Acá hay otro aporte histórico de Roberto Eduardo García. Dice que en marzo de 1950, por decreto emitido por el Consejo de Gobierno Revolucionario, porque en ese momento hubo un golpe de Estado y recuérdense que toda constitución, yo les mencioné, era precedida de un golpe de Estado, toda nueva constitución, se cambió el término de Ministerio de Salud Pública, de Ministerio de Asistencia Social,
por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, inicio técnica administrativamente, la descentralización con la creación de las regiones de salud y la implementación del servicio social obligatorio para los estudiantes de medicina y odontología. Miren la trascendencia y el parteaguas de 1950, ¿verdad? No se imaginan lo novedoso que fue eso, y gracias por los datos. Ahora, respetando siempre los tiempos, vamos a hacer un receso de 15 minutos, ¿verdad? Y nos vemos aquí a de 10 minutos, perdón, nos vemos aquí a las 7:40 de mi reloj. Por favor, no se vayan a desconectar, pendientes.
5, 4, 3, 2, 1. Estamos ya nuevamente. Por favor, reaccionen. Ya estamos nuevamente. Gracias, Carla. Muy bien, perfecto. Continuamos, pues, ¿verdad? Con este abordaje. Gracias por las reacciones. Excelente. Fátima, gracias. Jacqueline, Gerardo, gracias. Entonces, planteábamos cómo... Adelante, Stephanie. Stephanie, Andrea, Elizabeth, adelante. Estaba manifestando que ella estaba escuchando. Gracias. Entonces, manifestamos cómo hay diferentes temas de trascendencia. Ya planteamos el saneamiento ambiental, ahora es salud ambiental, salud bucodental, que ahora se aborda como salud bucal, y cómo en la actualidad se está dando relevancia a la promoción de la salud como un mecanismo clave para la prevención. Ahora, cuando te plantea la acción de los núcleos sociales, para 1988 se consideraba como núcleos sociales a las diferentes expresiones organizativas de la ciudadanía que tenían una relación directa con la salud. En la actualidad existe una variedad de expresiones organizativas, tales como organización de pacientes, organizaciones ciudadanas de salud y hasta organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que trabajan en el tema de la participación ciudadana en salud. Ya les había mencionado cómo en el 2012 se planteó la Política Nacional de Participación Social en Salud, que posicionó el tema como un componente clave, además de la promulgación de algunos instrumentos técnicos jurídicos relacionados a la participación social en salud. Con respecto al tema de nutrición, cada vez más la nutrición fue adquiriendo una importancia en la realidad sanitaria de El Salvador. Al respecto, es de tomar en cuenta que existe una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2018-2028 que ha sido promulgada por la CONASAN, y hay una propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria en El Salvador que aún se encuentra en discusión parlamentaria. Con respecto al agua potable, que te plantea como una de las atribuciones del Ministerio de Salud en el Código de Salud, debemos de tomar en cuenta que con la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos en el 2022, es necesario determinar, hacer un estudio para deslindar responsabilidades compartidas con la autoridad sanitaria, con la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, y el trabajo territorial relacionado a la calidad de agua, piscinas y aguas negras que monitorea el MinSal. Esto yo le doy ahorita la participación al personal técnico de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Según tenía entendido, el aspecto de supervisiones de las aguas de piscinas, por fin es una de las atribuciones que estaba entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Por favor, corríjanme. ¿Alguna opinión al respecto que me pueda puntualizar en el tema de la regulación de las piscinas, del agua de las piscinas? Adelante, por favor, José Enrique. Hola, buenas noches, doctor. Sí, comentarle que con respecto a la regulación de piscinas y aguas negras, eso sí ha quedado por completo como competencia del Ministerio de Salud. En el caso de Superintendencia de Regulación Sanitaria, se encarga de regular la parte de agua envasada, es decir, la destinada para el consumo humano. Gracias. Sí, en determinado momento hubo ahí algunas ansiedades respecto a que se iba a ser una de las atribuciones del Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero ya queda aclarado en su
totalidad. Entonces, hay otra consideración de Juan Francisco Escobar. Adelante. Buenas noches a todos. Fíjese que no en su totalidad, doctor. La parte de vertidos y todo esto lo va a ver la ASA, consideraciones de vertidos de aguas residuales. Y la otra parte va a ser autorización del MinSal. Claro, sí, por eso en la diapositiva se planteaba la importancia de deslindar responsabilidades de la Autoridad Salvadoreña del Agua con respecto al trabajo territorial que realizan los inspectores de salud ambiental vinculados a el tema de piscinas y también el de aguas negras, hasta dónde llega, ¿verdad? Cada una de ellas. Yo sí tengo claro que al menos en el componente de aguas negras, para los aspectos residenciales, todavía tienen una competencia el Ministerio de Salud, pero cada vez más ASA está asumiendo su rol, ¿verdad? Entonces es necesario estar pendiente de cómo se desarrolla la institucionalidad en ese punto. El Código de Salud te plantea agua potable, ¿verdad? Pero de cara a la Ley General de Recursos Hídricos, esta situación cambia. Otro de los aspectos, gracias por la intervención, otro de los aspectos considerados como atribuciones del MinSal son la basura y otros desechos. Debemos de tomar en cuenta que con la aprobación de la Ley de Medio Ambiente de 1998, o sea, 10 años después de que aprobó el Código de Salud y las reformas posteriores de dicha ley, todo el componente de desechos sólidos relacionados a su procesamiento, transporte y disposición final pasa como competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces es un aspecto que es importante tomar en cuenta y que en su momento el código lo planteó como una de las atribuciones del MinSal. Respecto a los alimentos y bebidas, traigo a cuenta la promulgación de la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en el 2023, respecto a la fiscalización de la inocuidad de alimentos y bebidas, pasa a dicha instancia, que trabajará de manera coordinada con el MinSal para el seguimiento territorial. Vuelvo a dar la oportunidad al personal técnico de la superintendencia para que confirme o nos oriente en este punto de alimentos y bebidas. Adelante, por favor, Katia, Giselle. Hola, buenas noches. Sí, sobre ese punto sí reiterar, bueno, es tal cual usted lo menciona, una competencia totalmente establecida mediante la ley de la superintendencia. Bueno, en el caso de los establecimientos de alimentos y bebidas, efectivamente, pues entra bajo la jurisdicción de nosotros, aplicada mediante la norma técnica correspondiente, se llama Acuerdo 390, la cual regula pues todo el proceso autorizatorio de los establecimientos de alimentos y bebidas, tal cual, ¿verdad? Entonces, bajo esa norma, pues se continúa, sin embargo, pues la proyección siempre va a ser, como lo mencionábamos en clases anteriores, pues retomarla bajo una normativa ya más formulada y centralizada ya como SRS. Gracias por la participación. Excelente. Entonces, otro de los temas a tomar en cuenta, porque se consideraban como atribuciones del Ministerio de Salud en el Código de Salud, es respecto al tema de urbanizaciones y edificaciones. Hubo todo un impulso para exigir menos requisitos para las construcciones y urbanizaciones en El Salvador. Y la Asamblea Legislativa tomó bien en junio del 2021 derogar todo este componente como atribución del Ministerio de Salud. Eso implica que los artículos 96, 97, 98, 101 y 102 del Código de Salud relacionado a la creación de nuevas urbanizaciones y construcción de edificaciones que requerían permiso sanitario ha quedado derogado. Ahora, con respecto a la seguridad e higiene en el trabajo, deben de tomar en cuenta, esto yo creo que ya se había planteado, ¿verdad? Que el componente de la nueva ley y como toda la sección 17
comprendida entre el 107 al 117 del Código de Salud, ha quedado derogado de manera tácita. Ahora, en el tema de trasplante de órganos y tejidos, con la aprobación primero en el 2020 y la redefinición en el 2023 de la Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, toda la sección 19 del trasplante de órganos y tejidos, que iba del artículo 128 al 128-R, quedó derogado de manera tácita. Ahora, también el Código de Salud tiene un componente orgánico. Por eso, si ustedes se recuerdan, dentro de la clasificación de la legislación en salud, se define como una de contenido mixto, porque tiene de los tres componentes, incluyendo el componente orgánico relacionado a la rehabilitación en salud. Aquí se dan todo el componente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que anteriormente tenía otro nombre, ¿verdad? De rehabilitación de inválidos, pero tardó 10 años en actualizar este concepto y ya el término de inválido ya no era aceptado socialmente por sus características de carácter que quitaba derechos, de falta de reconocimiento, ¿verdad? Entonces pasó a ser el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que tiene su componente del artículo 206 al 241. Y pongámosle atención porque en el artículo 229 te plantean las diferentes especialidades de atención del ISRI y que son de mucha importancia para el abordaje integral de la salud, vinculados al componente de rehabilitación. Ahora, en la parte final del código, te plantea todo el procedimiento sancionatorio. Aquí debemos de tener en cuenta cómo con la promulgación de la Ley de Procedimientos Administrativos, todo este componente ahora se aplica conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. El Código de Salud te planteaba no solamente procedimientos, sino que también diferentes recursos con diferentes tiempos para presentarse, y pongámosle una especial atención a la forma de proceder ante el aspecto vinculado al ejercicio profesional. Entonces, que es un aspecto particular que debemos de tomarlo en cuenta, pero que en términos generales, para el proceso de respuesta y seguimiento es a partir de la Ley de Procedimientos Administrativos. Viendo ya todo este contexto que hemos mencionado del código, es de mencionar cuáles son las perspectivas del derecho sanitario, cuáles son, por dónde van dirigidas, cuál es el aspecto a seguir, a tomar en cuenta. Es de mencionar que las derogatorias tácitas y expresas del Código de Salud en el transcurso de todos estos años ha significado que en la actualidad sea un marco legal armonizado. Y yo le abro la intervención a ustedes. ¿Vale la pena realizar un proceso de actualización? ¿Cómo vislumbra dicha realidad de la codificación? O sea, mantener un solo documento, si otras disciplinas así lo tienen, ¿cómo lo vislumbra ustedes en estos próximos años? ¿Y consideran ustedes con sinceridad que el personal de salud conoce el contenido del Código de Salud? Acá me gustaría escuchar valoraciones de ustedes. ¿Qué opinan? ¿O está tan tasajeado el tema que no vale la pena ni siquiera entrar a su discusión? Agradezco las participaciones. Por el orden, Virginia Vilanova, la escuchamos.
Hola, buenas noches a todos. Sobre la pregunta, la última que hizo de que si el personal de salud actual conoce el código, pues es muy poco probable, porque ya todas las personas son jóvenes, tienen otras mentalidades también y fueron educados también con otros alcances, por decirlo así. Creería que sí vale la pena actualizarlo, pero tomando en cuenta no solamente una perspectiva del punto de vista gubernamental con Ernesto de Leyes y todo, sino que tomando en cuenta las opiniones de las organizaciones o de los pacientes ya organizados, como lo hemos visto en temas anteriores, ¿verdad? Que ellos ya tienen como una mejor perspectiva, qué es lo que se tiene que mejorar en el sistema de salud y qué es lo que se debería tomar en cuenta para que esto quede por escrito. Salud. Así es. Muchas gracias por su participación. Adelante, Alexander Aguilar. Yo creo, doctor, que este es un momento idóneo para quizás no actualizar el código, sino que hacer un nuevo código de salud, ¿verdad? Aquí tenemos una superintendencia que tiene atribuciones incluso que también son parte del sistema integrado de salud, y es un momento idóneo para que haya una separación clara entre facultades de una entidad autónoma y entre entidades autónomas realmente, y hay un verdadero cuerpo de leyes que faculte a estas nuevas generaciones a entender la diferencia de un código de salud enfocado más ya al cumplimiento del artículo 65, 66 y siguientes, y las atribuciones que tendrá el ministerio como tal, y las atribuciones que generan las otras entidades que entran dentro del sistema, tanto las fraccionadas como las segmentadas, ¿verdad? Entonces sí, yo sí creo, y aparte de eso, que hay una voluntad política y se puede facilitar a un mejor entendimiento y aceleración del proceso de redacción de un nuevo código. Y obviamente es lógico, pues no cualquiera entendería en este momento hacer una correlación entre solo leer el Código de Salud y luego empezar a hacer esa derivación de qué partes del Código de Salud ya no aplican, sino que se tienen que remitir a 7, 8 cuerpos normativos distintos, y al final queda un código, un pobre, ¿verdad? Un pobre Código de Salud, pudiera decirle, de pocos artículos que son aplicables. Entonces yo sí soy de la opinión que debería hacerse un nuevo código. Muchas gracias por su participación. Adelante, Elsie Elena Durán. Adelante, Elsie, sí, o era Hola, problema. hola. Ahora sí la escuchamos claro y fuerte. Adelante. Hola, hola. Creo que coincido con mis compañeros en el sentido de que ya estamos hablando de un código que ha sido en algún momento se ha ido complementando entre reglamentos, leyes, convenios, también enfrentar nuevas situaciones de salud y que hemos ido como haciendo parches en este código y eso no permite exactamente, creo que la pregunta de, ¿conoce el personal el código de salud? O sea, el personal también se ve limitado por esta dispersión de leyes o estas derogatorias. No todos tienen la oportunidad de hacer un diplomado en derecho sanitario, etcétera. Entonces, realmente en la práctica, el hecho de tener el poco cuidado de hacer un estudio armonizado, como decía uno de los compañeros, ha venido una nueva superintendencia, viene ahora una reforma incluso de sacar los sucedáneos del acto, porque tal vez no se consideró una situación específica, van a venir más, vienen temas de etiquetados, vienen temas de reglamentos que se están aplicando y que todavía no han sido armonizados. Entonces, sí considero importante para que el personal de salud también tenga más fácil el contenido del Código de Salud, y no solo el personal, el usuario, o sea, la población en general. Esta actualización es
es importante, no hay que dejarla de lado. Gracias por la participación. Adelante, Miguel Antonio Hernández. Adelante, Miguel Antonio. Sí, buenas noches, saludos a todos. En efecto, pues para no redundar sobre la pregunta si el personal ahorita de salud conoce más del código de salud, la respuesta es no, porque como lo decía la compañera anteriormente, hay tanta legislación y muchas veces específica, pues en las universidades incluso se enseña al personal de salud, médicos en este caso, se les enseña acerca de la legislación que ellos van a aplicar, que ya hay leyes específicas para eso y pocos se remontan al Código de Salud. Por eso yo creo que conocen más lo específico, porque está demasiado generalizado y con tanta ley ahorita que se ha desglosado, creo, del Código de Salud, pues van conociendo lo específico. Gracias. Adelante, Roberto Eduardo García. Active su micrófono, Roberto. Gracias. Buenas noches, maestro Buenas noches. Rivera y compañeros, colegas y compañeros del curso, ¿verdad? Es importante revisar esto, ¿verdad? Que si vale la pena realizar un proceso de actualización, pues efectivamente que sí, ¿verdad? Hay muchas cuestiones del Código de Salud, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Lo mencionó el doctor, pues es bastante antiguo. Hay algunas cosas que en la coyuntura actual ya no da respuesta a algunas necesidades de la población. En primer lugar, pues porque hoy en día tenemos demasiadas leyes o intervenciones sociales en el área de salud y pues no están consideradas todas. Entonces sí es cierto, ¿verdad? Que es una realidad de que en los próximos años, y tiene que ser lo más pronto posible, pues armonizar todas estas leyes en un instrumento, ¿verdad? Legal, en el cual pues estén vinculadas todas estas nuevas regulaciones, estas nuevas normativas o estos instrumentos jurídicos, estas leyes específicamente, ¿verdad? Para que demos una mejor respuesta a la población, ¿verdad? Que incluya lo que es toda la regulación sanitaria. Entonces, esto de regular el Código de Salud es ir avanzando hacia uno de los objetivos de este diplomado, ¿verdad? Que es el derecho sanitario. Entonces, tenemos que migrar de un Código de Salud a una legislación sanitaria completamente, ¿verdad? A un derecho sanitario. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo esto armonice de una mejor manera y que dé respuesta a las necesidades de la población que hoy en día pues está tan variada, tan segmentada, tan fragmentada. No sé cuál sería el término, ¿verdad? De que una ley por aquí, la otra por allá, y tenemos que ir a retomar la que dice una ley o lo que dice la ley del IRRI o lo que dice ahora la ley del Sistema Nacional de Salud Integrado. Todo eso es una oportunidad que tienen nuestros legisladores de armonizar todo esto en un solo documento, ¿verdad? Donde esté esa vinculación directa, pues porque también hay otras cosas que vienen a afectar más que todo también a la parte de la salud, ¿verdad? Que son las colegiaciones obligatorias, que eso también hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Una colegiación obligatoria en la cual pues todas las profesiones, específicamente nuestro rubro, que es las profesiones de salud, ¿verdad? Tendrán la obligación de realizar una verdadera colegiación, ¿verdad? Porque las juntas, hoy por hoy, pues en el caso muy particular de la Junta de Vigilancia y la Protección Química y Farmacéutica, ¿verdad? Ya perdió muchas de las potestades que ella tenía, ¿verdad? Hoy con la última que ha perdido es la realización de las acreditaciones de los dependientes de farmacia,
que hoy los está llamando la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Entonces, todas estas cosas pues tienen que ir cambiando. Entonces, tiene que armonizarse y así también pues el personal de salud se tiene que involucrar también en conocer todas estas leyes, ¿verdad? Y como bien dijo una de las compañeras que antecedió a nosotros, ¿verdad? Las nuevas generaciones, ¿verdad? Ya, primero, no les gusta leer. Segundo, les gusta que les den indicación, ya sea por Twitter o por mensajito, ¿verdad? Y todo eso, pues, se va segmentando, ¿verdad? Entonces, eso también no contribuye. Entonces, hay que armonizar esto para que el personal de salud también tenga más conocimiento, ¿verdad? Y que apliquen también la ley de derechos y deberes de los prestadores de servicio. Muchas gracias. Gracias. Vamos a otras intervenciones. Marcel Benítez, adelante. Hola, buenas noches a todos, un gusto. Yo creo que sí es como natural, ¿verdad? Que con el tiempo surjan necesidades de actualización para que estas leyes se vayan adaptando a los avances científicos, tecnológicos y también a las nuevas realidades del sistema de salud, pues que nosotros vivimos, ¿verdad? Acá en El Salvador. Y bueno, pues han existido reformas en el tiempo y de alguna manera las regulaciones complementarias que hemos ido discutiendo, ¿verdad? Pero una revisión integral definitivamente creo que podría ser relevante para garantizar que la normativa, pues de alguna manera responda de una manera eficiente a ciertos desafíos actuales que podemos llegar a tener en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Además, también creo que es importante mencionar, y creo que no sé si si cabe el comentario, porque es algo como un tanto político, ¿verdad? El tema, aunque yo no soy abogado, yo soy químico, pero en el contexto actual, donde también el sector salud ha enfrentado recortes presupuestarios que son realmente pues de impacto, ¿verdad? Que no los podemos dejar de lado y también de alguna manera han también habido despidos masivos en los hospitales. Yo creo que también es aún más importante revisar todo este marco normativo que permite una gestión, pues, o permitiría una gestión un poco más adecuada de los recursos y garantizar la sostenibilidad. Muchas gracias, Marcel Benítez. Adelante, Marvin Quintanilla. Hola, buenas noches a todas y todos. Voy a ser bastante breve. En realidad, estoy de acuerdo en términos generales sobre la necesidad de reformar y actualizar el cuerpo normativo fundamental de cara al derecho a la salud, como lo es el código, y por supuesto los beneficios de la codificación o centralización de estas normas dispersas, que por supuesto tiene una serie de falencias, ¿no? Y también genera dificultades. Sin embargo, también apelaría al tema que el proceso de actualización tiene que ser transparente, participativo y sobre todo basado en evidencia. Y en ese sentido es un proceso casi que quirúrgico y que también pasa por el tema político, el buscar como ese equilibrio, ¿no? Entre la necesidad de la adaptación al nuevo contexto social y en general, ¿no? A la evolución del derecho como tal, a la salud y por supuesto la importancia de la estabilidad y la certeza jurídica, ¿no? Sobre todo, qué es lo que nos da un cuerpo normativo robusto, unificado y también de alguna manera antiguo en el tiempo, ¿no? O sea, no necesariamente, yo no soy muy fan de las actualizaciones normativas periódicas, porque en efecto eso no es sinónimo de actualización o de mejora, o por lo menos directamente, ¿no? Sino más bien, y podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Inclusive de derecho comparado, en que no necesariamente una norma por antigua deja de ser ineficaz, sino más bien de eso se trata, ¿no? Que sea inclusive como ese basamento que a partir de ahí se desarrolle el derecho y esto sea extensivo independientemente del tiempo que pase, ¿no? Por supuesto que habrán especialidades como en todo y para eso están las normas secundarias o complementarias que buscan justamente dotar de estas reformas, ¿no? Y actualizaciones.
porque es ilógico también pensar que vamos a compilar en un solo código todas las especialidades particulares, ¿no?, del derecho a la salud, ¿no? Porque en este momento tenemos un gran marco de salud. Entonces, básicamente es como mi aporte de cara a verificar el equilibrio, garantizar la participación de todos los sectores y que, por supuesto, el tema no se politice y que en el marco, justamente, a propósito de la observación del compañero anterior, el periodo para constituir esta nueva codificación no tenga la base factores financieros, ¿no?, o económicos del país, porque si es así, la lógica de esa codificación o reestructuración va a ser, por supuesto, reducir o achicar el sistema de salud, ¿no? Muy bien. Básicamente así. Muchas gracias por todas sus intervenciones. Es de mucha importancia sus valoraciones a la luz del desarrollo de este diplomado en Derecho Sanitario, porque es una opinión versada, que es una opinión técnica, académica, que necesitamos fundamentar. Y vuelvo a traer en cuenta la importancia de los estudios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos daba mucha historia vinculada a la salud que no debe de quedar suelta, porque eso nos fundamenta y nos proyecta al futuro. Y en la medida que hagamos estudios desde la perspectiva del derecho sanitario, podemos fundamentar lo que se ha planteado. Gracias por las intervenciones. Entonces, a 37 años de la promulgación del Código de Salud, esa es la realidad actual. La necesidad de actualizarlo. Hay parámetros técnicos de reglamentación que lo mencionamos en la ponencia presencial, que estos deben de partir de criterios de indicadores sanitarios, de la claridad del rumbo a seguir del país, tendientes a fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por tanto, la perspectiva del código debe de ir identificar estos mecanismos que permita superar la segmentación y la fragmentación. A mi criterio, todo el componente orgánico se debe de sacar del Código de Salud y crear una ley específica orgánica de las instituciones y que éstas no contravengan el espíritu de integración del sistema y que el Código de Salud te dé las herramientas actualizadas, armonizadas y reunidas de manera ordenada que te permita avanzar en este proceso de unificación. Ya otros países en Centroamérica, como Costa Rica, ya tienen un sistema que le permite mayor capacidad de respuesta y de impacto en indicadores sanitarios y que logró superar, por ejemplo, la fragmentación y segmentación en la prestación de servicios de salud. Entonces, podemos retomar esas experiencias regionales para mejorar, ¿verdad?, nuestra perspectiva de futuro como sociedad saludable. Les quiero agradecer. Yo solamente algunas consideraciones finales. Aquí terminamos el tema, ¿verdad?, del Código de Salud. Yo los invito a que lo lean. Yo les invito, por favor, a que participen en la línea de discusión del foro semana 3 vinculados a esta clase, de tal forma de que se pueda seguir discutiendo y conociendo de sus diferentes perspectivas las particularidades de lo que encuentren en el Código de Salud y también vinculándolo hacia el futuro de cuál sería el camino a seguir desde su perspectiva. José Quesada, adelante. Yo creo que era... No, sí, perdón, por error, levanté la mano. Vaya, era de aprobación, espero. Vaya, entonces así terminamos este tema. Yo quiero plantearles el hecho de que en la próxima clase, ustedes se recuerdan, estaba planteado el hecho de el examen, ¿verdad? Se lo quiero plantear ahorita de que va a iniciar a partir de las consideraciones que ustedes habían planteado a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche, de tal forma de que ustedes ya puedan estar en sus casas. A esa hora se va a dar la apertura
va a estar abierto por 1 hora 15 minutos, ¿verdad? Por 1 hora 15 minutos, no va a ser 45 minutos, es media hora más, ¿verdad? Para poder garantizar que ustedes tengan suficiente tiempo. Solo estamos hablando de 10 preguntitas, ¿verdad? Nada más, y que esperamos la valoración de sus aportes. Va a estar siempre a la par de donde se colocó en el aula virtual la primera prueba. Yo espero estos temas son más sencillos, ¿verdad? Que los primeros, que eran herramientas, que eran instrumentos, ¿verdad? Y que esperamos que posteriormente a este diplomado, si alguno de ustedes quiere desarrollar un tema en su ámbito profesional, con todo gusto, yo ahí les he compartido mi correo electrónico y desarrollamos un tema, ¿verdad? Para que sea de beneficio académico y científico para el país. Entonces, de igual forma, nos vamos a conectar siempre a las 6, ¿verdad? Voy a preparar porque el tiempo está en nuestra contra, ¿verdad? Ya estamos entrando el sábado, que es la actividad presencial, y ya el martes ya solo van a quedar 3 clases más. Entonces, vamos a desarrollar un tema por 1 hora, ¿verdad? De 6 a 7. Ustedes van a tener 1 hora para conectarse a las 8, ¿verdad? Había ahí la posibilidad de darles libre, pero hubo consideraciones respecto a lograr cubrir el programa de este diplomado, entonces va a ser cortito, esa clase no entra, ¿verdad? Esa clase es hasta para después. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna valoración respecto a alguno de los temas. Por aspecto de tiempo, si todavía tenemos tiempo, no sé si alguien tiene alguna duda de los temas que están planteados, que sería 5, 6, 7 y 8. Yo tengo una duda y quería plantearlo. Vamos a tener también la oportunidad en la hora previa de la clase, pero si es ahorita es lo mejor. Adelante, por favor, Marvin Quintanilla. En realidad no es de los temas, sino más bien si me puede apoyar recordando el tema de las ponderaciones, que no lo recuerdo. ¿A qué te referís con las ponderaciones? Es decir, las notas de aprobación del curso por periodo, cuánto vale el examen, la participación en los foros, etc. Perfecto. Fíjense que en la carta, en el documento anexo, si no yo lo voy a ir a buscar, ahí están los porcentajes. Yo no quisiera darle otros porcentajes que le signifique ansiedad. Voy a iniciar con eso en la siguiente clase, si les parece, para revisarlos y poder garantizar. Habían algunas valoraciones de ustedes muy preocupados por la ponderación del primer examen. No se preocupen, aquí lo que se trata es que se sientan cómodos, que de verdad estudien, ¿verdad? Por favor estudien y que vamos a tratar de garantizarle que ese proceso de aprendizaje no sea traumático. Entonces, pero si hay una ponderación, que con eso iniciaríamos la siguiente clase. Dice, considero que es importante aprender, así es. Entonces, cualquier duda, yo estoy a la orden. No se trata de que ustedes vayan a sentirse mal si en dado caso en el primero no salieron tan bien como esperábamos. Vamos a ver esta segunda respuesta, pero sí debemos de tener claro que la participación en el foro semanal les puede salvar, ¿verdad? La primera nota, ¿verdad? Entonces, por favor, participen. Ya con anteriormente habíamos dicho, no se trata de grandes, bueno, sí, vea, ustedes tienen que hacer valoraciones a partir de su profesión, a partir del ámbito donde están y a partir de su experiencia ir construyendo conocimiento colaborativo en el foro semanal, ¿verdad? Dejamos pendiente Marvin Quintanilla, porque yo tendría que buscarlo ahorita en la computadora y no voy a hacer que les dé un dato erróneo que le genere más ansiedad
que certeza. Entonces, con eso voy a iniciar en la clase del día jueves, que vamos a estar de 6 a 7. Voy a tratar hasta que sea menos, pero a veces es necesario puntualizar los temas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda de los temas 5, 6, 7 y 8? Si no, por favor, piénsenla y comenzamos con esas preguntas que ustedes puedan tener, ¿verdad? De estos temas en la próxima clase, ¿verdad? Muy buenas noches y gracias por estar pendiente de los mensajes a través del aula virtual y nos estamos comunicando y estamos a la orden. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.